Buen día, mi nombre es Emanuel Ramírez Olmos, alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán, y esta actividad corresponde a la asignatura Sistemas Operativos en su unidad 5. La actividad está titulada como Video demostrativo del funcionamiento del sistema de archivos FAT, con fecha de entrega para el 17 de mayo de 2022. Muy bien, comenzamos viendo lo que es FAT, File Allocation Table. La tabla de asignación de archivos, comúnmente conocido como FAT, es un sistema de archivos desarrollado para MS-DOS, así como el sistema de archivos principal de las ediciones no empresariales de Microsoft Windows hasta Windows Me. FAT es relativamente sencillo. A causa de ello es un formato popular para disquetes, admitido prácticamente por todos los sistemas operativos existentes para computadora personal, como ya sea Windows, Linux, macOS, etc. Se utiliza como mecanismo de intercambio de datos entre sistemas operativos distintos que coexisten en la misma computadora, lo que se conoce como entorno multiarranque o multiboot. También se utiliza en tarjetas de memoria y dispositivos similares. El siguiente punto a ver es el proceso de formateo del medio de almacenamiento. Muy bien, los formatos se dividen en dos tipos: formato a bajo nivel y formato de alto nivel. Como vemos aquí, el formato de bajo nivel, a diferencia de un formateo normal que solo borra el sistema de archivos, el formateo de bajo nivel lo que hace es borrar todos y cada uno de los sectores de la superficie del disco duro. De esta manera, los datos que se guardaban en el disco duro no pueden ser recuperados, ya que todos los sectores del disco se han vaciado durante el proceso, llenando todos los sectores del disco por ceros. Este tipo de formateos además no solo borra los datos y hace que sean imposibles o muy complicados de recuperar, sino que además nos puede ayudar a solucionar problemas en el disco duro, por ejemplo de sectores que se han quedado dañados o corruptos. El formateo de alto nivel es el último paso en la preparación de un disco duro para su uso. El formateo de alto nivel es el proceso de configuración de un sistema de archivos vacío en una nueva partición para su uso por un sistema operativo. Un ejemplo sería cuando instalamos un disco duro nuevo en el equipo de escritorio. El paso final después de crear la partición es indicar a la herramienta de formateo que cree un sistema de archivos como FAT en el disco duro dado para que el sistema operativo pueda acceder a la unidad y utilizarla para el almacenamiento. Y bueno, como vemos aquí, tenemos lo que sería un disco dividido en sus diferentes secciones con el preámbulo, datos y SC. El proceso de formateo. El formateo utilizará las FAT y el directorio raíz. Como vemos aquí, ese formateo es por medio de la consola con CMD. Y tenemos que en un disquete el formato sobreescribirá el área de datos con 0xF6. Y como punto importante, vemos aquí que los datos no se eliminan cuando se usa el formateo rápido en un disquete o cualquier formato en un disco duro. Aquí tenemos lo que son las estructuras de datos de disquetes formateados. Aquí, como vemos, este es antes de formatear. Como vemos, los clusters tienen información. Y aquí, que es después de formatear, como vemos, los clusters ya se encuentran en ceros. De forma práctica, para lo que sería un formateo de una unidad de almacenamiento, en este caso
vamos a formatear lo que es esta memoria USB titulada Gold. Entonces lo que hacemos es dar clic derecho. Aquí ya nos aparece la opción de formatear. La seleccionamos y como vemos aquí ya tiene, bueno, la capacidad por predeterminado. El sistema de archivos tenemos FAT32, pero también se puede formatear a un sistema de archivos NTFS o exFAT. Pero para esta práctica, bueno, va a ser con FAT32, que pues también lo pone como predeterminado. El tamaño de unidad de asignación es este de 8192 bytes. Y la etiqueta de volumen, que también se puede cambiar. Por ejemplo, se cambiará por USB. Se le da formato rápido y se le da iniciar. Nos muestra una advertencia de que se borrarán todos los archivos que se encuentran en él. Y aquí recibimos un mensaje de que el formato ya está completo. Damos a aceptar, cerramos y como vemos ya está el espacio disponible. Ya se borraron los archivos que tenía y también se cambió la etiqueta por USB. El siguiente punto es el proceso de guardar un archivo. Aquí se enumera en los siguientes pasos. El primero sería buscar la primera entrada libre en el directorio y escribir el nombre del archivo. En segundo lugar tenemos buscar un clúster no asignado en FAT y configurarlo en EOF. Escribir la dirección de ese clúster en la entrada del directorio. Y si se necesita otro clúster, buscar una entrada FAT no asignada, reiniciar ese valor a EOF y restablecer el puntero FAT anterior a este nuevo clúster. Repetir ese paso según sea necesario. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de cómo se guarda un archivo de forma teórica. Tenemos un archivo con nombre file con extensión .txt de tamaño de 2250 bytes y tenemos otro dato adicional que sería el tamaño del clúster. Como vemos aquí, los clústeres tienen un tamaño de 512 bytes. Tenemos la entrada del directorio que vimos en la presentación anterior. Tenemos en esta tabla las columnas de nombre, de extensión, tamaño, fecha, tiempo y clúster. Aquí tenemos el nombre file.txt de 2250 bytes. También tenemos la tabla de asignación de archivos. Tenemos que estos dos primeros clusters están reservados para el sistema. Luego tenemos este que dice bad, lo que quiere decir que el clúster está dañado. Luego tenemos este clúster libre, luego este dañado, libre, dañado, libre, libre, dañado, libre. Y los demás se encuentran en ceros. Entonces, bueno, para poder escribir es algo de pantalla completa. Entonces lo que se hace sería primero utilizar la calculadora. Entonces dividimos el tamaño del archivo, que sería 2250 bytes, entre el tamaño del clúster, que serían 512, lo cual nos da un resultado de 4.39 y demás, lo cual este valor pues se redondea a 5. Por lo tanto se empiezan a llenar los clusters y bueno, empezamos con el primero que está vacío y empezamos a contar de los clusters desde 0, 0, 1, 2, 3. Entonces este es el primero, colocamos el valor 5, el clúster ponemos que es el 3 y empezamos a llenar con 7, 8,
10, y como vimos en la diapositiva anterior, se coloca EOF. Y bueno, en teoría esto sería lo que se hace en la tabla de asignación de archivos cuando se guarda un archivo nuevo. Y seguimos con el siguiente paso, que es el proceso de eliminado de un archivo. Se divide en 3 pasos. El primero sería buscar la entrada del directorio para el archivo que se va a eliminar. El segundo paso sería, usando el valor de clúster inicial en el directorio raíz, establecer todas las entradas FAT en la cadena de clúster del archivo A0. Y como último paso sería desasignar la entrada del directorio sobreescribiendo el primer byte de la entrada con 0xe5 o la letra A. Entonces tenemos el mismo ejemplo, las mismas tablas de entrada del directorio y de la tabla de asignación de archivos. Entonces lo que se hace es, se cambia estos archivos por ceros, 0, 0 y 0. Y como vimos anteriormente, se sustituye el primer byte por la letra A, o 0x o 5 me parece, 0xe5. Entonces así quedaría, y así es como en teoría se borra un archivo en FAT. El siguiente punto a ver, y el último, es el proceso de recuperado de un archivo. Tenemos que eliminar un archivo en el sistema de archivos FAT32 significa eliminarlo de la tabla FAT. Los datos permanecen intactos hasta que otro archivo sobrescribe los clusters. Como resultado, los datos eliminados se pueden recuperar con algún software de recuperación FAT antes de que se vuelva a utilizar el espacio de almacenamiento. Entonces, esos serían los pasos utilizando algún programa, que hay gran variedad de programas que lo hacen, unos gratuitos, otros de paga. Entonces el primer paso es elegir la partición FAT32 para la que se necesita recuperar los archivos, conectar un dispositivo de almacenamiento externo e iniciar Disk Drill. Este es un programa de recuperación, pero estos pasos son genéricos que en cualquier programa que se ocupe se van a realizar, o los pasos van a ser muy similares. Entonces vamos a comenzar a escanear en busca de los datos perdidos del disco duro en su partición FAT32. Seleccionamos los archivos que deseamos recuperar. Se recuperan los archivos eliminados del disco y se hace clic en el botón recuperar para realizar la recuperación. Y por último, se elige una ubicación de almacenamiento segura para que se restauren los archivos. Y aquí tenemos lo que es cómo se ve Disk Drill en macOS. Como vemos aquí, tiene Data Recovery y los diferentes medios de almacenamiento donde se puede recuperar la información. Herramientas extra, aquí para iniciar sesión. Aquí tenemos el botón para buscar los datos perdidos y aquí los diferentes medios de almacenamiento que se pueden elegir. Y bueno, en la forma teórica tenemos el ejemplo pasado, en el cual, bueno, lo que se hace al restaurar un archivo es que estos valores vuelven a lo que eran antes, que sería 5, 7, 8
y 10, y se sustituye este valor por el valor que tenía, y así es como se vuelve a recuperar el archivo. Y bueno, por último, lo que tenemos son la cita de fuentes de consulta, que son las siguientes, las que se presentan en formato APA. Y eso sería todo. Gracias por su atención.